persona que me voy a presentar, para aquellos que no me conocéis, yo soy Elisenda y soy una de las profesoras de tarot de Escola Marielo Casals. Soy la persona que os dará el taller que teníamos previsto sobre las 3 visiones del tarot, 3 maneras distintas de integrar las cartas de tarot, y lo haremos a través de las vertientes del tarot rider, ¿vale? A ver si vamos cogiendo sitio y nos sentamos todos. Yo hago aquí un poquito de calentamiento para que todos nos podamos sentar. Aquellos que vayáis a quedar a hacer todo el taller, os recomiendo que os acerquéis al máximo, pues hasta esta fila última, donde está Rosabel, levanta la mano un segundo. Hasta esta fila está perfecto, de aquí en adelante si podéis, porque este taller tendrá una parte participativa en la que yo, mis alumnos ya lo saben, os voy a hacer trabajar, y cuanto más cerquita estéis de los compañeros, mejor que mejor. Todo ese tiempo que ahorraremos, ¿vale? Venga, pues ya está, comencem. Va. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? Esto que pongo aquí, va. Vamos a ver que funcione esto. Uy, estamos, mira. Se me han movido las fichitas. Ahora, ya estábamos en la mitad del taller casi, ¿no? Sí, hemos empezado rápido. Bueno, pues como decía, yo soy Elisenda, pues si luego estaremos por aquí, yo luego os ayudaré en la parte de práctica, y espero que este taller lo encontréis tan interesante como lo encuentro yo. Yo tengo que decir, para hacer un poquito de introducción de este taller, que a mí, personalmente, el tarot de Rider es un tarot que me gusta mucho, y además, como profesora, creo que es un tarot que facilita muchísimo el aprendizaje a los alumnos. A veces hay personas que tenemos una mayor facilidad para comprender lo que representa cada arcano, pues porque lo hemos vivido desde siempre, porque siempre hemos tenido cerca unas cartas, o hay gente que simplemente es que ya tiene esa facilidad, como el que tiene la facilidad para cocinar, pero hay gente que a veces nos cuesta un poquito más, o que hay conceptos que no acabamos de entender. Y el tarot Rider es un tarot muy pedagógico, es un tarot que gracias a sus imágenes nos lo pone muy fácil. Posterior al tarot Rider hay otro tarot, que es el tarot Nueva Visión, que luego lo presentaré, que se basa en este Rider inicial y que todavía nos da más información. Y hace poquito ha salido otro, que es el After Tarot, que todavía nos da más información. Así que la finalidad de este taller no será explicaros todos los arcanos a través de la simbología, porque sería imposible hacerlo en una hora. Sería imposible hacerlo ya solo del Rider, no os digo ya de 3 barajas. Sino que es daros las herramientas de simbología básica que tenéis que mirar, que tenéis que ver para vosotros poder interpretar mejor cada carta, para poder adquirir todo el conocimiento que os trasladan estas imágenes. Y esto lo haremos a través de estos 3 tarots, porque entre ellos se complementan perfectamente, ¿vale? Este es el motivo de que empecemos por ellos. Aquí, bueno. Por lo tanto, yo os decía, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Pues por un lado, a descubrir cómo la simbología nos facilita el aprendizaje. Yo, cuando escribía el PowerPoint, la verdad es que yo siempre empiezo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto que vamos a hacer, no? Y una de las cosas era, pues haceros, a mí me venía, que no lo puedes poner en el PowerPoint porque queda feo, pero a mí me venía, oye, facilitaros la vida para poder integrar mejor las cartas, para que luego podáis fluir más, para que os sea más sencillo aprender y recordar. Una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto, estas láminas, en el fondo, nos lo están diciendo todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, a veces hay gente que quiere aprenderlo todo muy de memoria y muy aprendiéndolo como una retalía, ¿no? Y yo siempre digo que a través de las imágenes es mucho más fácil aprender, es todo mucho más fluido. Y las imágenes del tarot conectan con nosotros, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas era ver cómo la simbología nos facilita la vida, nos facilita el aprendizaje y nos facilita la integración de los conceptos más importantes de cada arcano. Otra de las finalidades era conocer nuevas perspectivas de cada arcano. Seguro que muchos de vosotros, si no casi todos, conocéis el Rider y enseguida viene esa imagen de cualquier carta. Si yo digo el mago del Rider, pues todo el mundo, aparte de que lo estáis viendo, a las patas de bruja. Claro. Seguro que os viene a la mente la imagen del mago del Rider, pero seguramente muchos de vosotros no habréis visto el mago de Nueva Visión o el mago del After Tarot, y por lo tanto, ¿qué otras cosas nos están aportando estos tarots, ¿no? ¿Qué información nos aportan que de alguna manera nosotros aquí no veríamos? Y al final, pues como no, este es un taller sobre tarot, pues la idea es que cuando salgáis de aquí sepáis un poquito más de tarot, ¿no? Sepáis un poquito más de las herramientas de las que dispone el tarot y que por lo tanto ampliéis un poquito el conocimiento. Así que espero que le saquéis mucho partido. Yo luego al final os preguntaré qué tal os ha ido. Vamos a ello. Cuando nosotros hablábamos de que vamos a hablar sobre la simbología, yo siempre cuando cojo algún concepto, pues oye, ni que sea un poquito de definición para saber de qué vamos a hablar, ¿no? Pues nosotros vamos a estudiar la simbología, y la simbología es un conjunto de símbolos, Y un símbolo, pues es una imagen, un elemento o un objeto que es representativo de algo.
Cuando hablamos de símbolos universales, este elemento, objeto, tiene que ser representativo de algo que para todos es obvio, que nos es fácil de reconocer. ¿Habéis visto que es rápido? Yo intento ir rápido para que luego nos dé tiempo de trabajar más. Ya me han dicho, y no hables muy rápido, que a veces la gente no se entera. Si alguien se pierde porque hablo muy rápido, me lo decís, ¿vale? Esto es un poquito una introducción para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar. Muy bien, vamos a los ejemplos. A mí me gusta poner ejemplos muy visuales. Cuando nosotros hablamos de que la simbología es importante y nos facilita integrar conceptos o aprender cosas, esto podemos incluir, no solamente lo veremos con el tarot, sino que lo veremos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo he seleccionado aquí 2 tipos de símbolos, ¿no? Algunos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana y que, no diré que es imposible, pero difícilmente veremos en un tarot. El primer símbolo, que es el símbolo del reciclaje, oye, el 90% de la gente que vive en Europa lo conoce. ¿Lo conocemos, este símbolo? Sí. Uy, si no lo conocemos tendríamos que conocerlo, que el planeta está muy mal. Muy bien. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque nos permiten ver cómo, a través de una imagen, yo soy capaz de relacionarlo con un concepto. Por lo tanto, pues oye, yo tengo aquí el símbolo del reciclaje, pero yo aquí os he puesto unas notas de música. Pues oye, vosotros veis esto y no hace falta que os pongan sala de música. Si os ponen unas notas, enseguida identificáis estas notas con la música. Pues esto es la capacidad de relacionar los símbolos con conceptos. En este caso yo os he puesto un elemento que conocido mundialmente también, que es la paloma. Una paloma con una rama de olivo, ¿qué es esto? La mar, ¿no? Oye, no hace falta ser bruja para saber esto. La simbología está en todas partes y nos ayuda a entender conceptos en todos los ámbitos de nuestra vida. Al final, os he puesto este 8 infinito, o una lemniscata, yo siempre lo digo mal, esto siempre le pongo la N donde lo toca, es el símbolo del infinito. Aquí esto lo conocemos, nos suena como mínimo, sabemos que representa infinito, pues oye, fantástico. ¿Por qué os ponía esto? Porque estos elementos no los encontraremos en una carta de tarot, pero por ejemplo hay otros elementos que los encontraremos de forma repetida en una baraja de tarot y que nos ayudarán a entender de qué nos está hablando esa carta. Sí, aunque no supiéramos nada de tarot, sabiendo qué elementos tengo que buscar, dónde están ubicados y qué información me están dando, seré capaz de hacer buenas interpretaciones. ¿Qué tenemos? Agua. Yo os he puesto aquí una gotita de agua fantástica. Pues el agua, allí donde la veamos, el agua representa las emociones. ¿Sí? En función de dónde está esta agua, o si este agua es clara y cristalina, o este agua está sucia y embarrada, o si hay unas olas de 2 metros, veremos cómo están las emociones. Esto, en la baraja de Rider hay muchas cartas en las que aparece el agua de una manera o de otra. Y si os fijáis bien en cómo aparece ese agua, entenderéis de qué nos está hablando, de qué tipo de emociones nos habla esa carta. Las montañas, por ejemplo, aparecen en muchas cartas de Rider también. Y nos está hablando del tipo de objetivos, de las metas que va a ir a buscar esa carta. ¿Sí? En función, después lo veremos, del color de la montaña, veremos si sus objetivos son espirituales, son intelectuales, son de conocimiento, pero siempre ahí donde hay montañas hay objetivos. Pues si en una carta tengo muchas montañas, ¿qué quiere decir? Que tendrá muchos objetivos. Esto pasa, por ejemplo, con las sotas de los arcanos menores. La sota de bastos de los arcanos menores tiene 3 montañas. ¿Por qué? Porque los bastos ya se atreven con todo, que puede con todo, pues él tiene no una meta, no, tiene 3. Nos está diciendo, en esta carta, este personaje cuando aparece tiene muchos objetivos, es capaz de alcanzar muchos objetivos, ¿sí? No se quedará con cualquier cosa. Otros elementos que aparecen de forma habitual son las flores. Las flores representan las ilusiones en las cartas, son aquellas cartas que tienen una parte soñadora o creativa, ¿no? Tienen la capacidad de imaginar, de soñar. Pues oye, lo veremos en cartas como la estrella, lo veremos en cartas como el mago, lo veremos en muchas cartas. Pues oye, son cartas que tienen la capacidad de crear, de imaginar y de ilusionarse. Y por último, yo os he puesto aquí, no lo pude resistir, la varita de Harry Potter, que me encantó. ¿Por qué? Porque allí donde aparece una varita, nosotros hoy, como haremos algo muy sencillo de simbología, veremos las varas y los cetros, que son distintos símbolos de poder, pero oye, esta es una varita de bruja, ¿no? Sí. O de brujo, Harry Potter, pero es igual, es una varita de bruja. ¿De qué nos habla cuando aparece una vara? Del poder de crear. Cuando el mago tiene una vara en la mano, que no será tan fantástica como esta, porque está muy guay, cuando el mago tiene una vara en la mano, nos está hablando de su capacidad de crear. Después, como ya veremos dónde está puesta la vara, qué es lo que hace esta vara, pero nos está indicando que en esa carta hay un poder especial, hay una capacidad que en otras cartas no veremos. Yo siempre digo lo mismo, pregúntate por qué aquí aparece esto y no aparece en otras cartas. Si aparece aquí no está al azar, te está dando una información concreta, pregúntate cuál es la información que te está dando que en otras cartas no pertoca. Muy bien, muy difícil hasta aquí, porque está la parte fácil, que ahora os lo voy a complicar. Vamos a ver, ¿qué materiales vamos a usar en este taller? Pues ya lo hemos dicho claramente, vamos a usar el tarot tradicional del Rider White.
Y vamos a usar dos tarots que son complementarios a este. Vamos a usar el tarot de Nueva Visión y vamos a usar el After Tarot. Como podéis ver, yo he seleccionado la imagen del mago y aquí os podéis hacer una idea de lo que encontraremos, ¿no? Partiremos de la esencia del rider original y veremos cómo nos amplía la información estos dos otros tarots. Estos tarots se pueden utilizar de forma individual si lo deseáis. Podéis utilizarlos en las lecturas de tarot o podéis utilizarlos de forma complementaria. Yo tengo una tirada con el Nueva Visión que utiliza Rider y Nueva Visión a la vez. Pero si no, podéis utilizar tanto el Nueva Visión como el After Tarot igual que si fuera un Rider, ¿vale? Os voy a presentar muy rápidamente los tres tarots para que sepáis qué nos aportan estos tarots y de dónde salen, ¿no? Un poquito de culturilla general, que digo yo. Me imagino que esto lo sabe prácticamente todo el mundo, pero si no, siempre es bueno recordarlo, ¿eh? El tarot Rider White fue editado en 1910 y sus autores son Edward White y Pamela Colman Smith. Aunque todo el mundo recuerda muy claramente que Edward White era un gran estudioso del tarot y que formó parte de la Golden Dawn, de la Orden de la Alba Dorada, a una sociedad hermética en la que se estudiaban estos temas, una de las grandes sociedades de la historia en la que se estudiaban estos temas, a Pamela Colman Smith ha pasado a la historia como la dibujante. Y es verdad, ella fue la artista que plasmó las ideas de Edward White en estas láminas. El conocimiento que tenía de cada arcano, ella que era la artista, lo plasmó en estas láminas. Pero yo aquí voy a tirar una lanza a favor de Pamela. Ella también era una gran estudiosa del tarot, ella también pertenecía a la Golden Dawn y por lo tanto, ni que ella fuera la artista, no podemos relegarla solo al plano de que ella pintó. Así que yo aquí pongo mi granito a favor de que se reconozca también el trabajo de las mujeres. Oye, que hace poco ha sido el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué trabajamos con este tarot? ¿Por qué este tarot? En realidad la pregunta no es por qué vamos a trabajar en este taller con este tarot, sino ¿por qué este tarot es uno de los tarots más trabajados, más conocidos y más comercializados? ¿Por qué? ¿Lo sabemos? Bueno, ahora sí, sí. Ajá. Para mí porque es muy didáctico. Muy bien, porque es muy didáctico. Al ser un tarot que está creado desde primero el conocimiento y luego vamos a ver cómo lo plasmamos, utilizando la simbología, eso hace que sea muy didáctico. Pero lo que realmente hace increíblemente magnífico este tarot, además de ser muy didáctico, es que fue el primer tarot en el que los arcanos menores aparecieron representados con imágenes. Es decir, pasamos de que el 10 de espadas eran 10 espadas puestas allí y apáñate con lo que buenamente puedas, a tener un señor tirado en el suelo con 10 espadas clavadas en la espalda. ¿A qué no es lo mismo ver 3 espadas puestecitas así muy ordenadas, muy bonitas, que ver un corazón atravesado por 3 espadas? ¿Por qué no? Si yo tengo que interpretar, si yo tengo que conectar con los símbolos, es lo mismo ver 3 espadas allí que ni fu ni fa, que a mí me encanta Marsella, y muy bonito. Pero simbológicamente, 3 espadas atravesando un corazón, pues oye, ya me queda clarísimo. No sé qué es, pero no lo quiero para mí. Yo cuando empezamos los arcanos menores con los alumnos decimos, oye, este es un gran ejemplo. ¿Alguien quiere esta carta? No, no, no. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos nada, nos está trasladando una información. Este fue el gran logro de esta baraja, acercar los arcanos menores, hacerlos accesibles y darles una imagen que además ayudó a unificar los criterios, porque hasta ese momento los criterios vacilaban mucho más, ¿no? Eran muy diferentes entre unos autores y otros, ¿no? Sin embargo, como este tarot se extendió muchísimo, facilitó muchísimo la integración para todo el mundo de los arcanos menores, también ayudó a unificar los criterios de lo que representaban las cartas, porque si tú ya tienes un señor con 10 espadas clavadas en la espalda, hombre, mi criterio y el del vecino puede ser un poquito distinto, pero seguro que allí no estás viendo que todo va a ser fantástico, ¿no? Y ya veremos el nivel de desastre, pero sí, pero nos ayudó también a generar un poquito de criterio unificado. Esto, junto con esta pedagogía, es lo que hace de este tarot un icono. Y es lo que hace que hoy en día, no solamente estos dos tarots que vamos a trabajar, que se ve muy claro que vienen del Rider, aparecieran, sino que todos aquellos tarots que hoy en día veis, en el que los arcanos menores se representan con imágenes de este tipo que os estoy comentando, beben de este tarot. Beben de este tarot, este fue el primero. Por lo tanto, hay que tener claro que es una baraja que ha marcado un antes y un después. Y que por tanto vale la pena trabajar con ella. Una vez dicho esto, la última frase es el por qué utilizamos este tarot, ¿no? Pues en este caso es por esto, ¿no? Porque nos facilita el aprendizaje y la comprensión desde una parte visual mucho más sencilla que otros tarots. Vamos a conocer, por lo tanto, Nueva Visión. Yo tengo que decir que el tarot de Nueva Visión es la niñita de mis ojos. A mí me encanta este tarot. Aquellos que me conocéis sabéis que ha sido mi pasión. Desde que lo conocí, este tarot me ha llamado la atención como pocos. Y es porque, como os digo, a mí me gusta enseñar desde la facilidad.
y creo que es importante, ¿no? Porque luego todo se puede complicar, el tarot es muy extenso, nunca acabaremos de aprender, pero cuando uno empieza, que va tan perdido, que te lo pongan fácil, se agradece, luego ya lo complicaremos y ya veremos a ver qué le añadimos. Y yo enseguida vi que este tarot facilitaba muchísimo el aprendizaje, ¿no? Y incluso a la gente que ya sabe le facilitaba recordar conceptos y ver conceptos nuevos que de alguna manera no habían integrado bien al empezar. Y que, por cierto, haces un taller. Mira, me hace la publicidad y todo, ¿eh? Me hace aquí muy bien, muchas gracias, María José. Sí que es verdad que, bueno, sí, yo tengo un taller de varias horas en el que trabajamos solo con esta baraja y explicamos qué aporta, ¿eh? Hoy veremos un pequeño resumen, muy pequeño, muy pequeño. Muy bien. ¿Por qué este tarot? Bueno, este tarot se editó en 2013, es un tarot muy nuevo, ¿eh? Fijaos que el otro era en 1910, desde el 2013. Y los autores fueron Raúl y Gianluca Cestaro. Son dos hermanos italianos y yo no he sabido, sinceramente, encontrar su relación con el tarot por ningún sitio. Lo he buscado, de dónde sacaron, ¿no? Y cómo han aportado, pero realmente, bibliográficamente, yo no he sabido encontrarlo. Sin embargo, ellos sí he sabido encontrar, son dibujantes. En realidad se ganan la vida dibujando cómics. Bueno, pues oye, deben tener a alguien cerca, deben ser ellos estudiosos, pero lo cierto es que yo he buscado la información y no he sabido encontrar cómo se les ocurrió ponerse a hacer este tarot, y además, con lo bien que lo hicieron, seguro que estaban asesorados. ¿Qué tiene este tarot de fantástico? Pues que nos aporta una visión de 180 grados que nos amplía lo que podemos ver. Si el tarot Rider ya en su visión nos está facilitando el aprendizaje, tú imagínate si además pudieras ver más todavía de la carta. Pues es fantástico, todavía nos lo facilita más. ¿Cómo entendemos esto? Pues entendemos que si el tarot Rider, si yo fuera la emperatriz, porque no voy a escoger el decaño como la emperatriz, si yo fuera la emperatriz y vosotros hicierais una foto, aquí tendría el marco y esto es lo que estáis viendo de mí, ¿verdad? Me veríais a mí aquí encima del escenario con una americana y diríais, pues mira, esta chica tiene capacidad de comunicación porque tiene un micro y yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿no? El tarot de la visión, imaginaos que yo tuviera una fotógrafa detrás, hiciera una foto y os viera a vosotros. Y vería lo que yo tengo detrás, lo que yo os estoy enseñando, aquí las chuletillas que os voy a dar después. Y diría, mira, esta chica tiene algo preparado porque tiene unas chuletillas aquí. Y diría, mira, esta chica está explicando algo, ¿no? La gente la escucha, luego ya veremos si nos gusta, pero escuchadme, me escucháis, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos aporta toda esta visión extra y nos ayuda a comprender mejor dónde está nuestro personaje, qué está haciendo, qué es lo que ve, qué elementos tiene a su alrededor. Por lo tanto, nos amplía una barbaridad los elementos extras en la interpretación y nos ayuda muchísimo a entender otros conceptos. Esto pasa tanto con mayores como con menores. En este taller solo hablaremos de los arcanos mayores, pero los arcanos menores es fantástico también. Por lo tanto, este es el motivo por el que escogemos este tarot, porque nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva y nos ayudará, por lo tanto, a conocer mejor los arcanos y a integrar mejor los conceptos. Vamos a por el último. Como habéis visto, nosotros siempre estamos al día de las últimas tendencias, porque este tarot salió en el 2016. Estamos en el 2017 y ya lo tenemos aquí, ya lo hemos trabajado, nos lo hemos estudiado y hemos visto que realmente era un tarot que nos aportaba muchísima información. Tengo que decir que, claro, como los compañeros que trajeron este tarot sabían que a mí me gustaba tanto Nueva Visión, cuando salió este enseguida vinieron, mira que ha salido él, mira que ha salido. ¡Oh, fantástico, fantástico! Trae uno, Este tarot, como os digo, salió en 2016. El autor es Pietro Alagio y las ilustraciones son de Giulia Masaglia. Mis pronunciaciones son estupendas, podéis leerlo y seguro que lo entenderéis. ¿Qué pasa con este tarot? ¿Qué tiene de fantástico este tarot? Pues el nombre nos lo dice, ¿no? Es el after tarot, el tarot del después. Realmente, si el Rider era una imagen del momento presente, en Nueva Visión nos daba una perspectiva nueva, este tarot lo que nos aporta es el movimiento. Este tarot es ¿qué pasaría después de? ¿Qué pasaría? Hoy lo veremos 10 minutos después de lo que hemos visto en la carta del mago. ¿Qué estaría haciendo el mago cuando han pasado esos 10 minutos después de que nos hagan la foto? ¿Qué estaría haciendo el loco, que lo hemos visto así caminando despistado, cuando han pasado 10 minutos? ¿A dónde iría a parar, no? ¿Qué pasaría con cualquier otra carta, no? ¿Cuál es el gesto siguiente? ¿Qué es lo que hacen? Esto, ¿por qué nos ayuda esto? Porque nos ayuda a entender el movimiento de la carta. Nos ayuda a entender una de las posibilidades que tiene la carta y, por lo tanto, cuál es su energía, cómo se mueve esta carta, ¿no? En una interpretación, ¿hacia dónde va esto? Si somos capaces de entender esto de todos los arcanos, imaginaos la cantidad de información que tenemos después en una consulta, que somos capaces de ver las imágenes en un espectro más amplio y además con movimiento. Pues de alguna manera esto nos ayudará y nos enriquecerá, sobre todo aquellos pues, que a veces se nos queda yo siempre digo, siempre hay alguna carta que nos ha costado más, ¿no? Que parece que te encallas de las interpretaciones, ¿no? O hay gente que a lo mejor está aprendiendo, o gente que sabe, pero que nunca ha hecho nada de simbología.
Pues esto es una chuleta fantástica, esto nos ayuda a conectar. También en aquellos momentos en los que uno está menos inspirado, ¿no? Cuando puedes conectar con esto, todo es mucho más fácil. Muy bien, una vez hecha la introducción, yo soy, ya os he dicho al empezar, lo he comentado antes, no sé si estabais todos, yo soy la reina de las chuletillas, de los truquitos, a mí me gusta poner cosas que nos faciliten. Así que yo a este taller no podía ser menos, pues he traído unas chuletillas. En concreto, esto que os voy a explicar ahora. Luego os lo voy a dar, no hace falta que hagáis fotos, lo he traído impreso y luego lo tendréis con el material extra del taller, ¿vale? Cuando hablamos de que la simbología es importante y la simbología nos traslada la información de cada carta, lo primero que tenemos que aprender a hacer es mirar. Nosotros no podemos ver las cartas, debemos mirar las cartas, ¿vale? Si aprendemos a mirar y sabemos qué mirar, no hará falta memorizar tantas cosas. Yo en este caso, lo primero que digo que tenemos que mirar es las cartas tienen un personaje central. Hay un elemento central que suele estar representado con un hombre o con una mujer. Mirad este hombre o esta mujer. Habrá que estén sentados, habrá que estén de pie, habrá que estén en movimiento. Esto no es al azar. Tiene un sentido, tiene un porqué. Nos está dando la información de la energía de esa carta. Nos está diciendo si esta es una carta reflexiva, si es una carta tranquila, si es una carta estable, si esta carta nos va a hablar de grandes movimientos, de pocos. Todo esto nos está diciendo. Fijaos, sin saber nada de la carta, solo viendo cómo está el personaje, entenderemos la energía de la carta. En este caso, no sé si veis bien, sí, ¿no? Sí. Por lo menos la esencia, Yo os he puesto 3 ejemplos en la chuleta. Una carta que está sentada, una carta que está de pie y una carta que está en movimiento. Pues oye, sin saber nada, ni que no supiéramos nada, nosotros tenemos la carta de la suma y la carta de la suma está sentada. Nos está indicando, aunque da igual los conceptos que se la suma, una carta que está sentada nos habla de tranquilidad, nos habla de reflexión, nos habla de estabilidad. ¿Se va a caer? No porque está sentada, nos habla de estabilidad. ¿Va a salir corriendo? Hombre, pues en principio parece que no, está aquí, bien asentadita. Pues frente a cualquier situación, solo viendo esto ya sabemos que esta carta nos indica tranquilidad, estabilidad y reflexión. Y no hemos mirado nada más, solo hemos visto si está de pie o sentada. ¿Qué pasa cuando yo tengo una carta de pie? Hay un cambio. Es una energía activa, yo estoy de pie. Me han dicho, ¿puedes hacer el taller sentada de pie? Digo, no, yo de pie, que estoy sentada aquí, entre que acabamos de comer, nos vamos a dormir, pues de pie estás trasladando una energía. Es un principio activo, hay una actitud latente. Si no están haciendo algo, están a punto de hacerlo. La actitud es distinta, hay una energía, hay una iniciativa en las cartas que están de pie. Y si las cartas que están de pie ya nos indican acción e iniciativa, ¿qué pasa con aquellas cartas que se están moviendo? Que nos habla de movimiento. Allí donde yo tenga una carta que se está moviendo, es una circunstancia que va a moverse. En una lectura de tarot, allí donde tengo la muerte va a haber un cambio. Allí donde tengo el loco, va a haber un principio, un final, un desequilibrio, dependerá de la interpretación. Pero ya nos está diciendo que esto no se va a quedar como estaba, porque esta carta se está moviendo. Por lo tanto, imaginaos, no sabemos nada, pero oye, solamente con esto ya tenemos una gran cantidad de información. ¿Muy difícil? No, ¿verdad? Vamos a añadir, yo os aviso, los que no sois alumnos míos, yo siempre digo lo mismo. Cada vez que yo digo muy difícil y me decís que no, yo lo que pasa es que es la excusa para poneros lo más complicado. Yo lo voy complicando a medida que avanzamos. Lo siguiente que vamos a mirar del personaje es la distribución. No están colocados al azar, ya lo hemos visto. Por lo tanto, su posición no es al azar, los colores que tienen no son al azar, todo tiene un porqué, hay que saber ver. Aquello que nuestros personajes tienen en la cabeza nos está indicando cómo piensan. Por lo tanto, aquellos personajes que tienen cosas grandes en la cabeza suelen hablarnos de personajes creativos, de personajes que tienen una gran capacidad para pensar, para imaginar, para crear, porque lo que están exaltando es la parte mental, por lo tanto es la parte con la que pienso. ¿Qué personajes tienen cosas en la cabeza de Rider? Bueno, el primero el mago, ¿no? Que tiene un infinito, luego lo veremos. Lo tiene en la cabeza, no lo tiene en los pies. Si lo tuviera en los pies, es la infinidad de capacidad de hacer cosas, de ir a sitios, de moverse. Pero como lo tengo en la cabeza, este infinito me está hablando de la infinidad de recursos mentales. Me está hablando de los recursos que tengo en la cabeza. Otros personajes que tienen cosas en la cabeza, por ejemplo, son los personajes que representan la emperatriz, el emperador, el sumo. Pues oye, ya nos está diciendo que sus personajes, por el motivo que sea, son creativos, tienen imaginación, son líderes, tienen conocimiento. Después ya veremos qué de cada cosa, pero ya nos está exaltando esa parte. Lo siguiente que vemos son los brazos. Los brazos son una parte muy importante. Con los brazos es con lo que actuamos, ¿no? Pues no es lo mismo que un personaje esté de brazos cruzados que un personaje se esté moviendo o haciendo cosas. Nos indicará cómo se mueve ese personaje, qué recursos tiene ese personaje, cómo actúa. Y finalmente las piernas nos indican hacia dónde va ese personaje, ¿no? Qué movimiento
tiene ese personaje, si es muy activo, poco activo. Al ermitaño no le vemos las piernas, pero intuimos que se mueve poquito a poco, ¿verdad? Sí. Bueno, porque es una carta que nos habla de movernos poquito a poco. A cualquier cosa que hagas con el ermitaño, poquito a poco, bien hecha, pero poquito a poco. Si os fijáis, os he puesto un paréntesis que nos habla de la personalidad. La ropa nos habla de personalidad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que si van más guapos o menos guapos? No. Quiere decir que el color que se atribuye a cada zona es el que nos indicará cómo se gestiona esta zona. Yo os he hecho una chuletilla, os he dicho que es una chuletilla, de los colores. Por lo tanto, si el azul es espiritualidad, un personaje que en su cabeza tiene mucho color azul, ¿cómo piensa? Desde la parte espiritual, son personajes en los que se exaltan los pensamientos espirituales. Sin embargo, si un personaje tiene el cabello de color amarillo, ¿cómo piensa? Pues desde la parte analítica, desde la parte lógica, ¿sí? Y aquí vemos ya una diferencia. Si un personaje tiene las mangas de color rojo, ¿cómo actúa? Con pasión, con energía. Sin embargo, si tiene las mangas de color amarillo, actuará desde la parte práctica, analítica y lógica. Estamos entendiendo cómo actúa este personaje gracias a los colores. ¿Muy difícil esto? No. Muy bien, vamos a ello. Yo os he traído una chuletilla de algunos elementos que aparecen, algunos de ellos varias veces en el Tarot Rider, en cualquiera de sus versiones, que son elementos que nos ayudan cuando nosotros los buscamos a entender la carta. El agua que ha aparecido antes, allí donde aparezca el agua, pues en esa carta las emociones eran importantes. Hay cartas en las que no aparece el agua. Por lo tanto, no quiere decir que no haya emociones, pero quiere decir que en aquellas cartas en las que sí aparece agua, debemos prestar atención a las emociones. En una lectura querrá decir que debo prestar atención a las emociones del consultante. El sol, los pájaros, las montañas, todos estos objetos tienen un valor concreto. Estos y muchos más. Aquí yo os he puesto unos pocos porque si los pongo todos igual no acabamos ni mañana. Pero por ejemplo, nosotros vemos las varas o los cetros, nos hablan de poder, lo hemos dicho antes. Son distintas las varas de los cetros, no nos engañemos, ¿eh? El cetro nos habla de un poder terrenal, de orden, de liderazgo, y las varas representan un poder mágico, espiritual, distinto, ¿eh? Vemos también las estrellas representan las ilusiones también a veces, pero también representan la influencia de los astros. Las coronas, hay varias coronas en el Tarot Rider, porque el personaje que lleva una corona quiere decir que tiene un estatus dentro de la sociedad, por tanto son personajes que o bien mandan, o bien son líderes, o bien representan algo. El sumo sacerdote pues representa el conocimiento, representa los jefes, es una autoridad dentro de la sociedad. Pues aquellos personajes que llevan una corona nos están hablando de esa autoridad también. Uy, que se he quedado aquí, nadie me ha dicho nada, ¿eh? Muy bien, bueno. Visto esto, ahora vamos a ir a la parte práctica. Como yo esto luego os lo voy a dar, para que vosotros podáis hacer la práctica, no hace falta que nos extendamos más. Ahora, una vez que sabes por qué he explicado todo esto, porque ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo funciona, para que luego, cuando salgáis de este taller, vosotros podáis hacer esto con todas las cartas. Porque aquí no da tiempo a hacer todas las cartas, pero si queréis, después en casa, vosotros podréis hacerlas todas. Vamos a hablar de la carta del Mago del Rider. Yo no voy a hacer toda la simbología extensamente, vamos a ir a las cosas más importantes, o a los elementos más básicos y elementales de la carta que nos ayudan a integrarla. En este caso hablábamos antes, ¿no? Este personaje está de pie o sentado. De pie. Por tanto, ¿este nos habla aquí de estar tranquilitos y quietecitos donde estamos? No. Nos habla de tener una actitud activa, de estar a punto de hacer algo, ¿verdad? De estar ahí a la que saltas. Muy bien. Pues es que el mago nos habla de esto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en la carta del mago? Hemos visto antes que tiene un símbolo del infinito en la cabeza. Yo os he dicho, todos aquellos personajes que tienen cosas en la cabeza están exaltando alguna capacidad mental. En este caso, el mago es un creador, todos lo sabemos, y lo que no lo sabemos yo lo digo. Es un creador de ideas, ¿sí? El mago tiene la capacidad de imaginar y de crear y de pensar, ¿sí? No se le acaban nunca los recursos a este personaje a nivel mental. Por eso lo identificamos con este símbolo. Si os fijáis en la parte de abajo y en la parte de arriba de la carta hay flores. Yo os he dicho antes, en aquellas cartas en las que aparecen las flores, vemos ilusiones, son cartas en las que hay capacidad para hacer, para soñar y para pensar. Y el mago, que es el que crea, tiene que tener la capacidad de soñar. Si nosotros no soñamos, no imaginamos, no seremos capaces de crear nada. Por lo tanto, aquí tenemos flores en la parte de arriba y flores en la parte de abajo. ¿Y es lo mismo las flores que están arriba que las que están abajo? ¿Qué pensáis? No, porque ya lo hemos visto, nada está puesto al azar, nada. Las flores que están arriba son aquellas ilusiones que todavía están en mi mente. Todavía están aquí, no las he hecho realidad. Sin embargo, aquellas flores que el mago tiene en el suelo son aquellas que ya están aquí,
ya las ha materializado. Son las ilusiones que las ha sabido trasladar y materializar. Fijaos, oye, ya miraremos el mago y decimos, este chico hoy hacía cosas, pensaba y era capaz de hacerlas. Aquellas ideas que tenía, era capaz de hacerlas realidad. ¿Qué más tenemos? El mago tiene sobre la mesa los elementos de los 4 arcanos menores, ¿verdad? Las copas, los bastos, los oros y las espadas. ¿Y por qué aparece esto aquí? Para recordarnos que el mago tiene todos los recursos. Al mago no le falta nada, lo tiene todo. Tiene todos los recursos a su disposición. Y es por esto, por lo que él puede crear todo aquello que quiera. Es por esto que él puede seguir soñando. Porque tengo los recursos, soy capaz de crear y eso hace que yo pueda seguir soñando y pueda seguir imaginando. Muy difícil, no, hombre, esto es muy básico, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a descubrir el tarot de Nueva Visión. Y tengo que decir que esta lámina me enamoró. En este taller he escogido la carta del mago y la carta del loco, aunque en honor a la verdad os diré que mi carta favorita del tarot de Nueva Visión es la suma sacerdotisa. Que si queréis tenemos un artículo colgado en internet en el que hablamos de ella, pero aquí, bueno, venían estas dos que eran las primeras y dije, venga, así ya lo dejamos todo juntito. La carta del mago es fantástica. ¿Qué pasa al mago? Yo os decía, mira, si me veis a mí, yo estoy aquí, se vería que vosotros, pues un poquito es lo que le pasa a la carta del mago, ya me gustaría me parecerme al mago, En la carta de Nueva Visión del mago, de repente nos damos cuenta de que el mago, que estaba aquí como enseñándonos con esta vara lo que era capaz de hacer, que tenía todos los recursos sobre la mesa, no está solo. Toda la vida nos han dicho que el mago es un gran comunicador. Toda la vida nos han dicho que el mago es capaz de hacernos creer lo que él quiera, porque tiene todas las habilidades. Toda la vida nos han dicho que el mago es capaz de hacernos creer que tiene cosas que realmente no tiene. Pues esto es lo que vemos en el Nueva Visión. En el Nueva Visión vemos al mago rodeado de gente allí, en su salsa, donde el mago se sentirá cómodo. El mago lo asociamos también en su parte positiva al gran comunicador y en su parte negativa al charlatán, aquel que de alguna manera viene y te cuenta un cuento y tú te lo crees. ¿Sí? Fijaos que delante del mago, en los personajes que aparecen, la gente que está escuchando al mago, hay gente de toda clase. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay ancianos. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que el mago tiene la capacidad de captar la atención de todos. El mago no solamente es un creador de ideas, también es un creador de ilusiones y es capaz de crear la ilusión que nosotros esperamos de él. Da igual cuál sea la tuya, la tuya, la tuya. El mago será capaz de hacer la realidad. Aquí es donde él captará nuestra atención. Sin lugar a dudas, cuando vemos esta carta, ¿no? Quizás una de las cosas que más nos llama la atención es que tiene un mono detrás. Y a mí me decían, un mono, ¿por qué le han puesto un mono? Es que nada está al azar aquí. Sí, de hecho, el mono enseguida lo identificamos con esta parte de feria, ¿no? Esta parte del mago charlatán que de alguna manera capta nuestra atención, ¿no? Que es un poquito el feriante, ¿no? El feriante. Esto lo vemos claro, pero en muchas culturas el mono nos habla de la astucia y de la picaresca. Y de esto es algo de lo que el mago va sobrado. Si el mago tiene algo, es astucia y picaresca para captar nuestra atención, para conseguir de nosotros aquello que él quiere. Y el mono, de hecho, aparece aquí, no está en cualquier lugar, está detrás del mago. El mago a veces no nos permite ver que está jugando con nosotros, que tiene esta astucia, no nos lo permite ver, nosotros no nos daremos cuenta, está detrás de él. Sin embargo, este mono le tira la capa, le está diciendo, recuerda que tú eres astuto. En la parte positiva le está diciendo, recuerda que eres astuto, recuerda que eres habilidoso, estas son tus credenciales, esto es lo que tú tienes que aprovechar de ti. Por último, si os fijáis bien, desde lejos no creo que lo veáis, en el suelo podemos ver las espadas y los bastos. En la parte delante del rider todos los elementos están sobre la mesa. En Nueva Visión hay 2 elementos que están en el suelo. Nos recuerda que el mago en la parte de delante nos hace creer que están todos sobre la mesa, pero a algunos se le ha caído y nosotros no nos hemos dado cuenta. De nuevo, vuelve a hacer alusión a que el mago es un creador de ilusiones. Es un creador, hará que nosotros pensemos que encima de la mesa está todo, cuando en realidad hay un par que se le han caído. ¿Muy difícil esto? ¿No? ¿Os ha parecido interesante lo que nos aporta esa visión? Bueno. Vamos a por este. Este es fantástico. Mira, este es estupendo. ¿Qué podía hacer el mago después? ¿Qué podía hacer el mago después? Controlar los elementos a su antojo. Esto nos está diciendo, ¿tenías alguna duda de que el mago tenía unos poderes de los que no todo el mundo dispone? El mago está haciendo volar los 4 elementos. No solamente él tiene todos los recursos, los domina y los controla a su antojo. ¿Y cómo lo hace esto? Con la mente. ¿Dónde está el poder del mago? En la mente. No es en sus acciones mundanas, sino es en su cabeza. En su cabeza es donde tiene todas estas habilidades. Con la mente está controlando los 4 elementos y está haciendo con ellos lo que quiere. Por lo tanto, aquí es fantástica esta lámina. Yo, realmente, si tuviera que imaginar, yo no os he hecho hacer el ejercicio de imaginar, porque la primera no, pero luego os voy a hacer el ejercicio de imaginar qué pasará.
Pues si tú imaginarás qué pasaría con el mago que ha acertado pensar que el mago será capaz de dominar y controlar los elementos a través de la mente. Aparece un elemento nuevo, en este caso aparece una paloma blanca, ¿sí? Que nos recuerda que el mago utiliza estos recursos de manera honesta, de manera sincera, ¿sí? El mago en principio es una carta positiva y nos dice que nosotros debemos utilizar todos estos recursos de los que disponemos, todos estos elementos, en un formato positivo, siempre intentando generar energía positiva, no de alguna manera en provecho propio, como harán otras cartas, ¿eh? Luego veremos unas cartas que ya te dicen, hombre, pues igual no es tan positiva como esta. Muy bien, ¿qué os ha parecido? Bien, ¿no? Original, como mínimo. Esto ya... Oye, luego ahora que le guste más, no. Muy bien, vamos a ver otra. Ahora os voy a hacer trabajar y os voy a hacer imaginar. Este taller también hace que tengamos que pensar y que tengamos que imaginar. Vamos a ver la carta del loco, ¿eh? Esta carta... Vale, quítame, no sé qué. ¿En serio? Pues vamos, con gusto, ¿eh? Vale, en esta carta vemos un personaje que se está moviendo. Por lo tanto, ya deducimos que es una carta de movimiento allí donde la tengamos. Fijaos en la actitud del loco. ¿Es consciente de hacia dónde va? No. Vemos que tiene una actitud distraída y por lo tanto no es consciente del peligro. Nos está indicando que aquí, como no estemos un poquito atentos, igual nos pegamos una piña, ¿eh? Aquí lo tenemos complicado. ¿Qué más tenemos? Tenemos un perro. Este perro, depende del libro que leas, habla de unas cosas, habla de otras. Vamos a quedarnos con la parte fácil, ¿eh? Nos habla de los instintos que nos avisan de los peligros. Y tenemos un atillo, que la carta del loco nos habla de las pertenencias materiales, ¿eh? El loco necesita poco a nivel material y todo lo que necesita lo lleva aquí. Es una carta que nos habla de otras necesidades. Aquí tenemos el precipicio, que nos habla de la poca percepción del riesgo. El loco se aventura a todo, va a su bola y luego no es consciente a veces del riesgo que esto supone. Cuando nosotros vemos la nueva visión, en realidad las únicas diferencias que vemos es hacia dónde se dirige. En el Rider, el loco viene de una zona de montañas heladas y en la nueva visión hacia un volcán. Nos indica que el loco cambia su camino en función de lo que el cuerpo le pide. Ahora me voy para aquí, ahora me voy para allí, allí hacia donde de alguna manera siento la necesidad de acercarme. Los volcanes también nos hablan de impetuosidad, ¿sí? El volcán es algo rápido, es enérgico, es impulsivo, y esto es lo que es la carta del loco. El loco no piensa, no reflexiona la mayoría de las veces cuando actúa. Piensa y crea de otra manera, pero no reflexiona sus actos. Y el volcán es lo que representa. Muy rápido porque claro, ahora tenemos que hacer una parte práctica, no va a dar tiempo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el loco? La caigo. Claro, obvio. Vas caminando por el camino, mirando para el cielo, muy bonito el cielo, ¿eh? Pero debemos recordar que la parte material es importante, la parte terrenal es importante. Hay que ir mirando por dónde va uno. En la carta del loco nosotros vemos que el loco se ha caído. El loco no ha sido consciente de los riesgos que asumía. El loco se agarra por los pelillos al precipicio, a la parte material. Nos recuerda que para poder seguir avanzando, para mantenernos aquí, debemos mantener y que sea un poquito en la parte material. Está muy bien estar en la parte mental, pero hay que tener un poquito en la parte material para no caer. Fijaos que pese a todo muy preocupado no se le ve, ¿eh? Está aquí oliendo la flor que representaba sus ilusiones. ¿Por qué? Porque el loco pese a todo, oye, ¿por qué me caí un poco? No pasa nada, ya subiré, ¿eh? El loco tiene esta actitud despreocupada frente a las cosas, que en algunos momentos es fantástica, porque nos permite avanzar cuando las cosas están muy difíciles. El loco dice, mira, yo tiro por aquí y Dios proveerá, ¿eh? De alguna manera, esta actitud despreocupada es la que habla de lo que es el loco, ¿no? El loco se ha caído, no ha sido capaz de ver los riesgos que había y a veces esto tiene repercusiones, pierde el atillo, que son las posesiones materiales de las que disponía, las va a perder porque no ha sido capaz de ver venir esta circunstancia, pero pese a todo, él, oye, no pierde esta actitud positiva, ¿eh? El loco, oye, a la hora de enfrentarse a la vida tiene una forma peculiar y original, por eso es el loco. Hecho esto, vamos a hacer grupos de 3 tal y como estamos sentados, y ahora mi compañera os va a pasar una hoja con la chuletilla, estas 2 hojas que os he dado, que os he enseñado, os va a dar una carta y vamos a trabajar sobre esta carta. Cada grupo va a trabajar sobre una carta distinta, ¿vale? Para que podáis hacer este ejercicio y veáis cómo a través de estas 3 barajas aprendemos más. Yo sé si casi que les des y que vayan pasando, ¿eh? Mira, yo la voy a ayudar. No sé si por aquí, Rosabel, Núria, ¿podemos ayudar a Bea, si os está? Vale. ¿Están de 3 o le agrego yo? Vale, os vamos a dar un sobre. Bueno, aquí seréis 4, porque ya estáis todos juntitos, ¿eh? Es aproximado, ¿no? Pues aquí sois 4, allí sois 4, en la fila de aquí sois 3, allí sois 4, más o menos. Pues aquí, sí, pues 3, 2, 3,
Aquí podéis hacer 4 y 4, ¿vale? Poneros en grupitos de 3 o 4 para trabajar. Vale. Todos tenéis, por lo tanto, la chuletilla, Sí. una hoja para escribir, nombrad un portavoz en vuestro grupo y una carta, ¿vale? Con un montón de cartas. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy rápidamente, todo rápidamente que podamos, en la parte de adelante vamos a escribir aquellos conceptos de la carta que recordemos. Y vamos a mirar a través de la simbología, a través de lo que hemos visto, cómo los reconocemos. Por ejemplo, si nosotros hemos hablado de que el mago, que el símbolo del infinito que tenía el mago sobre la cabeza nos hablaba de esta infinidad de ideas del mago, vamos a apuntarlo, ¿no? Apuntaremos, este símbolo del infinito habla de la infinidad de ideas. Las flores del mago nos indican que él tiene ilusiones, ¿verdad que sí? Sí. La vara nos indica que tiene un poder especial, que es capaz de dominar. ¿Os acordáis, no? Sí. Pues vamos a ver si con la carta que os ha tocado, a través de la chuletilla, sois capaces de sacar conceptos de la carta que tenéis delante. ¿Muy difícil esto? No. Pues adelante. No, sin abrirlo, sin abrirlo. Que lo que hay dentro es para después. Bueno. En el primer apartado donde pone conceptos de la carta, podéis poner los conceptos que queráis, que sepáis de la carta. En el segundo apartado, en el 1B, es donde debéis poner el elemento y con qué concepto lo relacionáis. Hay una cascadita, ¿no? Agua. Hay un río. Pero seguro que ya habéis podido empezar a sacar las suyas. Yo he visto grupos que hacían muy buenas deducciones, He visto grupos aquí, por aquí, las del bastón amarillo y me han captado. Esto es amarillo, esto es inteligente, es sabiduría. Muy bien, de esto se trata. Muy bien, vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a abrir el sobre. Espera. Cerrad un segundo los ojos, imaginad la carta que os ha salido, imaginad qué tiene delante. Esto que hemos hecho con el mago y con el loco, lo que tiene delante, lo que vería esta carta. O sea, a ver si os ocurre, igual que el mago tenía un montón de gente por delante, ¿qué os imagináis que pasaría? Vale. Bueno, lo que vemos desde detrás es lo que tiene delante. La visión de 180 grados. ¿Lo tenéis? Sí. ¿Os habéis hecho una idea? Sí. Muy bien. Abrid el sobre. Abrid el primer sobre. El sobre naranja. Es que hay otro sobre dentro. El granate no lo abrimos, Un momento de atención. Un segundito. Muy bien. Tenemos otra carta, Esta es la carta que le corresponde a la baraja Nueva Visión. De lo que se trata ahora es de hacer el mismo ejercicio. Vamos a mirar la carta que nos ha tocado y vamos a ver qué información extra nos está aportando. Lo ponemos en común y lo anotamos.
Puede significar inocencia, Claro, inocencia. Ah, vale, vale, esto no lo había. Muy bien, señoritas y caballeros. Un momentito de atención. Sé que es muy apresurado el ejercicio, nos hemos quedado un montón de tiempo, pero bueno, la finalidad del taller es que vosotros podáis hacer esto y que después podáis hacerlo en casa. Vamos a abrir el último sobre, perdón, un minuto. Cerramos los ojos, nos imaginamos qué pasa Después. para antes de ver el after tarot. ¿Qué pasa en vuestra carta? Cerrad los ojos, imaginaos qué pasa. Venga, vamos a abrir el último sobre, chicos. Que montan una bicana. Una bicana. ¡Hala! ¡Hala! no ha tenido crías, Muy bien. Un segundito de atención. Un segundito que tenemos que acabar muy rápidamente, que tenemos que seguir. Y Xavi me persigue. No vamos a poder compartir, ya sabíamos que no íbamos a poder compartir, no es que no era imposible. Sí que os diré que en la entrada, si queréis, después dejéis vuestro nombre, la dirección de email ya la tendremos, vuestro nombre, la carta que os ha salido, y yo os enviaré a todos la simbología de las tres versiones de la carta que os ha salido. Si te ha salido el sumo, pues te enviaré el sumo en el Rider, el sumo en Nueva Visión y el sumo en el After Tarot para que podáis ver cómo es el estudio de la simbología de la carta que os ha sacado. Ya que habéis hecho el trabajo, por lo menos que os lo corrijan. Muy bien. Bueno, que os lo corrijan no, os aporto mi visión, y oye, habrá otras visiones que serán válidas, ¿vale? Para acabar esta ponencia, este taller, perdón, vamos a hacer un par de conclusiones. Una de las preguntas que yo me hacía al finalizar esto era, gracias a este taller, ¿habéis aprendido más sobre las cartas, sobre su simbología? Gracias a estos dos nuevos tarots, ¿habéis abierto vuestra perspectiva de las cartas que os han tocado? Soy consciente de que hay algunas que son más reveladoras que otras, Sí. Pero bueno, ahora ya como mínimo que os pique el gusanillo para mirarlas todas. Y la segunda es, si os ha ampliado también para ampliar algunos conocimientos o consolidar algunos conocimientos que no acababais de entender o que os quedaban colgados. Espero que sí. Yo creo que hay algunas barajas que son muy reveladoras y que nos ayudan mucho. Acabo muy rápidamente con 3 recomendaciones. La primera es que a partir de ahora tengáis en cuenta los elementos simbológicos de las cartas. No veáis las cartas, miradlas. Ya habéis visto la cantidad de información que esto nos aporta y por tanto, oye, luego cogéis vuestra baraja y le echáis un ojillo a ver si aprendéis algo nuevo. Lo segundo es que dediquéis un tiempo, como os decía, a prestarles atención, ¿no? Dedicad un tiempo a la baraja de Rider en concreto, que es una de las que tenemos que tiene mayores aportes simbológicos. Y por último, mi mayor recomendación es que leáis algún libro de simbología. Hay muchos libros de tarot que hablan de la simbología, hay muchos libros que no tienen nada que ver con tarot que hablan de simbología y que os ayudarán muchísimo en el camino de aprendizaje que representa el tarot. El tarot nunca se acaba y la simbología nos aporta muchísimas cosas. Yo solamente ya puedo agradeceros que hayáis venido, que hayáis querido compartir este ratito conmigo teniendo otras posibilidades y espero que haya estado a la altura de vuestras expectativas y que hayáis aprendido mucho de este taller.